Hoy es todo un placer pues presentaros antes de nada a mi amiga Paloma Cejas, compañera que fue de química. Ella empezó química aquí en la Universidad de Málaga, después lo abandonó, se fue a Madrid y allí se licenció en bioquímica. También se doctoró, es doctora en bioquímica, se doctoró en el año 2003 y desde entonces, además de la labor investigadora durante el doctorado, pues continúa con una labor muy importante en el Hospital La Paz, en los servicios oncológicos. Ella, bueno, pues ha participado en un montón de congresos nacionales e internacionales, ha publicado en diferentes revistas de ámbito también de impacto internacional. A pesar de lo joven que es, pues, ¿qué queréis que os diga? Ha dirigido varias tesis también y hoy pues la tenemos con nosotros para hablarnos de la célula. Pedazo de tema, pero vamos, yo creo que todos nos vamos a enterar, pequeños, grandes, los que sabemos algunos poco de esto, los que sabemos mucho. Fijaros ya lo que trae por aquí, hasta sorpresa y todo, para llevarnos desde la materia inanimada hasta un viaje dentro de la célula. Así que ya dejo con ella y espero que disfrutéis con la ciencia como hacemos pues estos sábados tan buenos que echamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo en primer lugar quería agradecer la amable invitación para poder participar, porque para mí también es una experiencia dar una charla divulgativa y ha sido un reto intentar llevaros a través de ese viaje, a ver si lo conseguimos y aprendemos un poco, o yo intento transmitir un poco de, tampoco soy de lo que pueda saber, de lo que es la célula y la vida. Bueno, para hacer este viaje hacia el centro de la célula voy a contar con la participación que luego me ayudará y participará de Miguel Ángel García Cabezas, que es profesor de anatomía de la Facultad de Medicina y que al final de la charla enseñará una serie de fotos histológicas para que veáis cómo se ven las células al microscopio. Bien, pues para iniciar este viaje hacia la célula, tenemos que comenzar encontrando o decidiendo cuál va a ser nuestro camino, por dónde vamos a tirar, porque claro, en la naturaleza hay tanto materia animada, o bueno, materia inanimada y seres vivos, materia animada, y por supuesto, para dirigir nuestro viaje tenemos que ir hacia los seres vivos, porque las células, los seres vivos están formados por células, no así la materia inanimada. Y en ese sentido, pues os enseño, aquí veis, bueno, realmente iba a traer, aquí veis el metal es materia inanimada y sin embargo tenemos aquí una planta, o el propio Lucas, que es mi hijo, que yo le iba a enseñar como ejemplo de ser vivo, para ir centrando nuestro viaje, que espero que vayamos camino hacia el ser humano, que es donde yo quiero comenzar, el viaje. Bueno, el ser humano es un ser complejo. Pensad la de cosas que hacemos cuando hablamos, cuando vamos a tomar algo con un amigo, cuando nos tomamos un helado, o paseamos, o hablamos. Son acciones muy complejas que... Imaginaros cómo es posible que podamos hacer eso, dónde va el helado que nos comemos, o cómo podemos hablar, cómo podemos pensar. Bueno, pues el ser humano no es solo lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que tenemos brazos, piernas, pero si fuéramos transparentes, si nuestra piel fuera transparente, podríamos ver mucho dentro de nosotros. Podríamos ver que, como voy a mostrar en este modelo anatómico, que nuestro cuerpo está formado, dentro de nosotros hay aparatos o sistemas de órganos que nos permiten hacer esas funciones. Si queréis, a los niños, si queréis acercaros, os voy a enseñar. ¿Queréis acercaros, niños? A ver si, no sé, o poneros por aquí para que os enseñe. Como he dicho antes, cuando, por ejemplo, nos comemos un helado o vamos a pasear, tenemos que usar, ¿dónde creéis que va la comida que comemos? Bueno, pues ya tenemos, ¿y el aire que respiramos? A los pulmones. Bueno, pues veo que ya tenéis bastante información. Bueno, este es un modelo y vamos a ver que están formados por sistemas de órganos. Entonces, cuando aquí lo podemos ver,
es como si fuéramos transparentes y nos viéramos por dentro. Entonces, cuando nosotros respiramos, para respirar necesitamos el aparato respiratorio. El aire entra por nuestra nariz, hacia la tráquea y va a nuestros pulmones. Estos son los pulmones. Y en los pulmones, ¿qué creéis que pasa en los pulmones? Entra el oxígeno del aire. Y el oxígeno lo atrapan los pulmones y lo pasan a la sangre. Y la sangre se vuelve oxigenada. Y entonces, ya en combinación, o sea, ya entra en juego, aquí están los pulmones, entra en juego el corazón. El corazón recibe la sangre oxigenada y la va a repartir por todo el cuerpo, porque tenemos un sistema de vasos sanguíneos, de tubos que distribuyen la sangre desde el corazón a todas las partes de nuestro cuerpo, que es el aparato circulatorio. Entonces, el corazón recibe la sangre y la va a distribuir a todas partes de nuestro cuerpo, porque tenemos un montón de vasos que nos llevan hasta todas las partes. De hecho, ¿os habéis fijado que cuando os cortáis, os hacéis una herida, sangráis por cualquier parte donde lo hagáis? ¿Por qué pensáis que es eso? Porque la sangre está en todos los sitios. Porque el corazón es como una bomba que lleva los líquidos y la va distribuyendo, y tenemos un montón de tubos que nos llevan a todas partes la sangre. Y ese es el aparato circulatorio. Y bueno, y antes hablábamos de comer. ¿Dónde va la comida? Tú habías dicho que al estómago. Tenemos un aparato digestivo que cuando comemos, primero lo masticamos, que es muy importante masticar. Los dientes hacen una parte del trabajo, deshacen los alimentos, y va por el esófago hacia el estómago. Este es el hígado, que participa también, al estómago, que está aquí, y el estómago es como una máquina de deshacer, tiene ácidos gástricos dentro y deshacen la comida. Y entonces la comida, si queréis, ahora os lo voy a dejar para que juguéis y lo montéis. Y entonces la comida, que ya está muy deshecha, pasa al intestino, que es esto que tenemos aquí, porque claro, va al estómago, pero después del estómago, ¿dónde va? Depende. No, va al intestino. En el intestino, las partículas de los alimentos, que ya están hechas muy pequeñas, se absorben por la sangre. Y entonces lo que sobra, lo que ya no es alimenticio y no lo va a necesitar el cuerpo, ya sabéis dónde va, ¿no? Si tenéis alguna pregunta. Que esto parece el cerebro. No, el cerebro está aquí, pero ahora os digo para lo que hace el cerebro. Bueno, este es el intestino. Va por ahí la comida, se va absorbiendo a la sangre, y cuando ya se han absorbido todos los nutrientes, todo lo que sobra, pues va por el intestino grueso hasta, pues eso, hasta el ano, y vamos al baño y lo echamos, lo que ya no nos vale. Y ese es el aparato digestivo. Bien, luego, claro, hemos dicho que podemos andar y pasear, porque tenemos un aparato locomotor que está formado por huesos y músculos. Los músculos permiten que, por ejemplo, claro, habéis visto el esqueleto también que está allí. Pues aquí también se ve, bueno, aquí no se ve mucho, pero también tenemos un esqueleto, porque si no tuviéramos huesos, por ahí se ve un poquito las costillas, si no tuviéramos huesos nos caeríamos, nos desharíamos, no nos sostendríamos. Y aparte, los músculos son necesarios para poder mover los brazos, por ejemplo, extender y estirar. Para eso son necesarios los músculos. Bueno, yo creo que ya sabemos que tenemos aparatos y sistemas que son necesarios para que todas las funciones de nuestro cuerpo puedan suceder, para que nos llegue el oxígeno a todo nuestro cuerpo, para que los nutrientes nos alimenten. Para todo esto tenemos los aparatos. Pero, claro, esto es como una orquesta que necesita un director de orquesta. Claro, ¿qué pensáis? ¿Quién pensáis que dirige? ¿Cuál es el ordenador del cuerpo? ¿Quién dirige? Claro, el sistema nervioso y el cerebro, que este es el cerebro, como si fuera un ordenador, como si fuera un ordenador que controla todo el cuerpo. Él es el que dice que la sangre tiene que moverse, él es el que dice que los brazos tienen que moverse, porque del cerebro pasan unos cables, que son los nervios, que van por todo nuestro cuerpo hasta la punta de nuestros dedos, las piernas. Entonces, cuando yo quiero mover un brazo, pienso que quiero mover el brazo y mando las órdenes a través de los nervios, de los cables.
de los cables que me llevan, la orden desde el cerebro hasta donde quiero hacer el movimiento. Entonces, ¿dónde están? Los nervios, por aquí van, Dentro por la de mente. la columna vertebral. Claro, por eso cuando alguien se hace daño y se lo rompe, a partir de ahí se interrumpe y ya no puede mover los brazos. Si esto va hacia los brazos, no muere, pero no puede moverse. Queda paralítico. Claro, por eso es. ¿Y Entonces, cuando te dan los dolores de espalda, cómo es? pues eso. Eso ahí tenemos un médico que te puede explicar. Bueno, esto si queréis ahora lo voy a dejar para que vosotros intentéis montarlo. A ver si sabéis cómo se monta, porque claro, yo lo he sacado todo. Ah, y os quería enseñar un último secreto que tiene, porque creo que es muy bonito. Eso es un riñón. El riñón filtra la sangre. Ay, por favor, el riñón. El riñón está ahí. Ay, la acabo de recordar. Bueno, A mi- y aquí... A mi padre que tuvo un cólico nefrítico. El primer tema de conocimiento. Bueno, pues este es el cuerpo de una mujer. Y aquí dentro, fijaros qué secreto guarda del útero. Un bebé. Un embrión. ¿Habéis visto? Chico. Qué chico. Pues así es el cuerpo humano. Sí. Ahora lo voy a dejar para que vosotros lo montéis. ¿Os ha gustado? Realmente. Y ahora vamos a continuar porque, claro, os habéis fijado que todo el cuerpo funciona muy bien, que está el cerebro, que manda las señales, que todo tiene que estar muy bien coordinado. Pero claro, ¿de qué está formado el cuerpo? ¿De qué está formado toda la materia viva? De órganos. Sí, ¿y los órganos? ¿De qué están formados los órganos? De células. Muy bien, muy bien. Pero no solo los órganos, todo lo que tenemos, todo de lo que estamos hechos, la piel, el pelo, las uñas, todo está formado por células. ¿Vale? Entonces vamos a ir continuando nuestro viaje. Yo os lo dejo, podéis montarlo. Esto ahora os enseño porque estas son las células que ahora os las voy a enseñar. Pero si queréis, podéis intentar montarlo. Bueno, ese es el intestino grueso. Bueno, pues para continuar nuestro viaje, aunque estéis aquí mirando esto, para continuar nuestro viaje, como vamos a la célula, ¿vosotros os habéis mirado, por ejemplo, un brazo y habéis visto células? No, ¿Por qué creéis que pasa eso? porque las células son muy pequeñas. Claro, porque no se ven, porque necesitamos para poderlas ver un microscopio. Que aunque que necesitamos un microscopio, que aunque hoy no lo tenemos, al final veremos fotos microscópicas porque las tenemos en el ordenador, para que veáis cómo se ven las células. Pero por eso, pero hay una excepción, hay una célula que sí que se ve con los ojos. Y vamos a verlo. Bueno, aquí, como veis, esto solamente es para deciros que, como os he dicho antes, esto es un vaso del aparato, claro, un vaso sanguíneo. Ay, me parece que no me funciona mucho. Y veis que está formado por células, todo el vaso, pero es que dentro la sangre también son células. Toda la materia viva está formada por células. Todo lo que la planta también tiene células. Todo lo que está vivo está formado por células. ¿Tienes una duda? ¿Una pregunta? Dime. ¿Qué significa glóbulo? Bueno, eso da igual. Son las células. Es lo que hace que... Claro, es que por la sangre también están las defensas. Van con la sangre. Son los que protegen Mira, mira, mira. las venas de los virus. Mira, mira, mira. Bueno, pues ya veo que sabéis mucho. Bueno, fijaros, esto, miradme aquí un momentito. Esto es el esquema muy sencillo de una célula. Pero ¿a qué os recuerda eso? Porque esa imagen nos tiene que recordar a algo. Venga, ¿a qué? ojo. No, venga, pensad más. A la vejiga. No, miradlo. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? ¿Algo que coméis? Huevo. ¡Un huevo! Es que el huevo, como os dije antes, es la única excepción. Y es una célula de verdad. Llama. Claro, el huevo es una célula. El huevo es una célula que se ve con los ojos porque es macroscópica. ¿Es grande? Seré una célula. Te cenaste una célula, muy bien. Bueno, pues el huevo es una célula gigante. Mira, aquí va el pulpo. Y entonces, os enseño cuáles son las partes fundamentales de la célula. Pues son la membrana, que es la parte que está en el exterior, el citoplasma, que está dentro, y el núcleo.
Entonces, dentro del citoplasma, además, es como si fuera... Uy, no os enfadéis. Venga, ya termina de montar y nos sentamos, ¿vale? Venga, sí, ya lo habéis montado. Lo habéis montado muy bien, está bastante bien. Bueno, ahora veremos los errores que se han cometido, que parece que hay alguno por ahí, porque no encaja, hay algo que no encaja bien. Bueno, y ahora sentaros un poquito y ahora os sigo enseñando. Es verdad. Sí, ahí ha pasado algo. Esto de Ahora lo arreglamos. Esto de aquí está al revés. Sí, eso está re bien. Y lo de dentro también. Bueno, pues el huevo es un ejemplo, como os he dicho, de célula gigante. Ahí podéis ver, entonces ya así comprendéis muy bien cómo es una célula. Y, como os digo, dentro del citoplasma, que es lo que hay... Esto se me ha... Dentro del citoplasma hay también órganos, que es como si fuera el cuerpo, así. Bueno, da igual, algo ha pasado. Bueno, pues dentro del citoplasma también hay organelas. Y entonces es como si... ¿Ya? Pues es que yo no lo veo, Marisa. Vale. Es como si la membrana de la célula es como la piel de la célula. Es por donde sienten las células. Luego, el citoplasma, que es como la clara, el citoplasma también tiene, como os he dicho, órganos como si fuera el cuerpo, donde se hacen todas las acciones. Tiene como órganos que en las células se llaman organelas. Ahí he dibujado de una forma así un poco esquemática una mitocondria, que es la organela que le da energía a la célula. Y el núcleo es como si fuera el cerebro de la célula. El núcleo es el cerebro de la célula y el núcleo guarda un... Ay, gracias. Y el núcleo guarda un secreto y guarda algo que yo creo pues eso, que es como el secreto de la vida, que es, bueno, no sé si sabéis, a los niños que estáis por aquí, lo voy a sacar aquí para que sepáis lo que hay en el núcleo. Yo sé lo que es. A ver, ¿qué es eso? No me acuerdo. Yo sé lo que es, pero no me acuerdo cómo se llama. El ADN, bueno, que se llama ácido desoxirribonucleico, pero da igual. Sí, bueno, eso da igual. El ADN es la información, toda la información, como el libro de instrucciones de la célula. Es donde tiene toda la información que necesita la célula para hacer sus funciones y, por tanto, como nosotros estamos todos hechos de células, pues el ADN es toda la información que necesita la célula, que necesita el cuerpo humano y que nos identifica. Porque habréis visto en la tele, habéis oído hablar de las pruebas de ADN, ¿no? ¿Habéis oído hablar de las pruebas de ADN? Claro, y el ADN identifica a una persona, la identifica. Claro, cuando hay dudas, pues quieres saber, pues usas el ADN para identificar. Pues el ADN es toda la información y es diferente, es único para cada persona. Ni siquiera los padres y los hijos lo tienen igual. Es muy diferente. Bueno, muy diferente. Es diferente en todas las personas. Y bueno, voy a hablaros un poco. Es un tema muy complicado porque lo veis, es muy bonito, pero es difícil. ¿No entendéis realmente? Difícil, es un concepto muy complicado. Pero os voy a explicar la estructura, que es una doble hélice. Esto sí lo habéis oído. Es una doble hélice. Porque sabéis lo que es una hélice, como una escalera de caracol, ¿no? Una doble hélice, esa es la forma que tiene y está formada por 4 elementos que aquí vemos de color verde, amarillo, azul y naranja. Si quieres acercarte, estos son los 4 elementos básicos, que son unos elementos, bueno, no son elementos químicos, unas estructuras químicas que se llaman adenina, timina, citosina y guanina. Son 4 letras. Pues con esas 4 letras se construye toda la información que necesita la célula. Es como si, en vez de tener 26 letras que tiene nuestro abecedario para escribir nuestra información, tuviéramos solo 4 letras. Y con esas 4 letras hacemos todo con las 4 letras. Todas las palabras, toda la información, toda la enciclopedia que tiene la célula dentro, con toda su información está hecha con esas 4 letras. Blandito. Sí, está blandito. Bueno, con esas 4 letras que se repiten, pero a diferencia de nuestro
a diferencia de nuestras frases, de nuestro lenguaje, estos son dobles cadenas. No es una sola sencilla, como nuestras frases, nuestras palabras, sino que son dobles. Y se emparejan, o sea, se unen siempre la guanina con la citosina, como veis aquí, la guanina con la citosina y la adenina con la timina, siempre. Y forman, de esa manera, con esas 4 letras en doble hélice, se hace toda la información, que es como una enciclopedia de información de la célula, ¿vale? Y bueno, como os he dicho, estas identifican a cada uno de nosotros y además todas nuestras células de nuestro cuerpo, todas, aunque unas sean de la piel y otras sean del cerebro, todas tienen el mismo ADN. Todas nuestras células tienen el mismo ADN, la sangre, el pelo, todas tienen el mismo ADN y nos identifica a nosotros. Por eso si dejamos un pelo y cometemos un crimen, nos pueden identificar porque nuestro ADN es nuestra seña de identidad. Y bueno, claro, el ADN, pero vosotros también habéis oído hablar de genes, ¿no? Ah, los genes. Claro, y el ADN... Yo tengo gen de mi tita. Claro. Y los genes y el ADN, ¿os parece? Los genes y el ADN, ¿os parece que tienen algo que ver, no? ¿Os suena? Sí, como yo me parezco a mi mamá, a mi padre. Claro, que es el material genético, la información es el material genético porque esa información del ADN nos viene de nuestros padres y de nuestros abuelos y de muy atrás. Claro, pues los genes están contenidos, están en la molécula de ADN y ahora os voy a contar cómo. Imaginaros que esta es la molécula como esa, la molécula de ADN, que es muy larga, en doble hélice y tal. Bueno, pues cada poco hay un gen dentro de ella. ¿Y qué es un gen? Pues la información, un trocito de ADN que da la información para una función. Por ejemplo, un trocito de ADN que dice el color de los ojos que vas a tener. Un trocito de ADN que dice el color del pelo que vas a tener. Un trocito de ADN, en vez de ser dentro de toda la molécula de ADN, claro, dentro de toda la molécula de ADN, los pequeños paquetitos de información donde viene cada una de esas funciones, pero no solo de cómo vamos a ser, y que además eso lo heredamos de nuestros padres, sino la célula, por ejemplo, para hacer su membrana o para hacer algo del citoplasma, también necesita un gen. Es un trocito de ADN que hace una función. Pero también hay algunas cosas que no hemos heredado de nuestros padres. También. Eso es más complejo de explicar. También el ambiente hace mucho, porque dos hermanos que sean gemelos y que tengan, porque hay un caso de gemelos que tienen el mismo ADN y sin embargo pueden no ser iguales, o sea que hay cosas también que nos influye del ambiente. Pero bueno, quedaros con que el ADN es nuestro, está formado por genes. Y bueno, y una pregunta os hago más. Tenemos trocitos que son genes que hacen funciones, ¿vale? Dentro del ADN, de esa información, que la célula sabe que esa es la información para el color de ojos, para lo que sea, esos son los genes. Bueno, y de ahí, ¿cómo se llega a los cromosomas? Porque ¿habéis oído hablar de los cromosomas? Sí. A mí me suena. También tiene que ver con el ADN. Pues los cromosomas son el ADN condensado, formando como empaquetado en 23 cromosomas que tenemos los humanos. Empaquetado. Es como si toda la enciclopedia del ADN estuviera en 23 tomos. ¿Comprendes? Hubiera un tomo de una cosa, otro tomo, pues esos son los 23 tomos que componen no está en una sola, sino que está formando paquetes. Un cromosoma, otro trozo está en otro cromosoma, está como por tomos. No está en un libro así gordo, sino que está en tomos. Y esos son los cromosomas. Bueno, pues yo creo que ya, no sé si habéis comprendido un poco, que por lo menos que el ADN es nuestro, lo heredamos de nuestros padres, es diferente para cada uno de nosotros, aunque también os voy a contar que es muy parecido, por ejemplo, entre los mamíferos. Nuestro ADN es muy parecido al ADN, por ejemplo, de un ratón, muy parecido, con más de un 90% de similitud, de igualdad, o sea, más de un 90% es igual que el de un ratón. Lo que pasa es que los cambios están en sitios que hacen que seamos muy diferentes, pero realmente,
Claro, ahí es donde están fundamentalmente las diferencias en el cerebro. Pero bueno, ya sabemos que, claro, ya sabemos que el ADN es único para cada uno de nosotros, que la información está en genes y que toda esa enciclopedia de ADN está en tomos, que son los cromosomas, ¿vale? Y con esos cromosomas y con esa información la célula hace todas sus funciones. Porque, ¿qué pensáis que hace la célula? ¿La célula pensáis que hace algo? ¿Las células? Formarnos. Bueno, pero ¿qué hacen ellas en su vida diaria? ¿Qué hacen? ¿Qué funciones hacen? ¿Qué se os ocurre que pueden hacer? Pues las células hacen muchas cosas. Las células se mueven, se comunican entre sí, se dividen para formar células hijas y las células se mueren también, como el resto de las cosas de la vida. Y esto lo vais a comprender, claro, lo vais a comprender muy bien porque, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida en la piel, que hemos dicho que la piel está formada por células, cuando nos hacemos una herida en la piel, se nos hace una herida, se mueren esas células que se han hecho la herida, y luego ¿qué pasa después? Que otras células vienen y lo tapan. ¿Y cómo puede ser eso? Porque las células se dividen. Las células se mueren, pero las células también se dividen. ¿Y cómo se forma la E15? Bueno, pues como eso. Bueno, mirad, ahora os voy a enseñar lo que son las células. Uy, perdona. Espera, vamos a... Mirad, aquí he traído unos modelos de células. ¿Veis? Tiene lo que hemos dicho, como el huevo frito, la membrana, que es como la cáscara con la telilla esa que tiene, el citoplasma, esto lo he hecho yo, la clara, y el núcleo. ¿Y esto qué es entonces? La célula. No, hombre, en el núcleo que he dicho que había. Aquello, el ADN. Es el ADN. Claro, en el cerebro está toda la información de la célula, el ADN. ¿Vale? Entonces, las células, como he dicho, reciben señales y se comunican. ¿Vale? Entonces, mirad, esta célula, por ejemplo, esta puede estar mandando, bueno, esta puede estar mandando una señal, más bien esta, le manda una señal a esta. Y en la célula, como os he dicho, en la membrana de la célula, ella detecta la señal. Pero el núcleo tiene que enterarse. ¿Cómo creéis que se puede enterar el núcleo? Mandando células. Mandando, no célula, la célula ya está. ¿Mandando el qué? Órganos. No, tú para decirle algo a tu amiga, ¿qué haces? ¿Le mandas un mensaje, no? ¿Le puedes mandar un mensaje al móvil? Pues el receptor le manda unos mensajes como de móvil al núcleo para que se entere. Entonces, dentro del citoplasma, todas estas pequeñas cosas están, la información está en los genes, como os he dicho antes, que son paquetitos de información, y le manda la señal, bueno, yo creo que ya le ha llegado, le manda la señal al núcleo, ¿vale? Y el núcleo Sí. se entera. Entonces el núcleo se entera, y el núcleo se ha enterado de que se tiene que dividir porque ha habido daños en la célula y tiene que haber células hijas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pensáis que tiene que pasar para que esta célula se vuelva? Espérate, no me adelantes el secreto. Bueno, ¿qué pensáis que tiene que suceder aquí para que esta célula se convierta en dos? Reproducirse. Claro, pero ¿cómo se puede? Lo primero que tiene que suceder, que lo voy a enseñar en la imagen, lo primero que tiene que suceder es que se forme otro ADN. Porque si va a haber dos células, cada una tiene que tener un ADN, no pueden tener la mitad cada uno, porque todas tienen que tener el mismo ADN y todas tienen que tener toda la información para las cosas de su vida. Entonces, lo que ocurre es que se divide el ADN, fijaros. La célula hace un ADN copia igual, perfecta, una copia perfecta de lo primero que hace. Y entonces la célula empieza a alargarse, así alargarse, hasta que los núcleos se van separando, cada uno con su ADN igual, e incluso sale un poquito de membrana y termina separándose del todo y formándose dos células hijas iguales. ¿Lo habéis comprendido? Sí. Se divide el ADN, se va estirando, se hace todo y se convierte en dos células iguales. Pero imaginaros,
como os he dicho, todas nuestras células de nuestro cuerpo son iguales, tienen que ser iguales y todo el ADN tiene que ser igual, y no puede haber fallos. Y no puede haber fallos. Y eso es muy importante porque es un proceso que tiene que estar con muchos controles. Tiene que haber un control de calidad de que el ADN está perfecto. Y la célula tiene un guardián, que se llama un guardián del genoma, del ADN, un guardián que, mira, claro, ahora viene un guardián y mira que sean totalmente iguales, hace un control de calidad. Porque puede haber, cuando se copia algo, vosotros cuando copiáis algo de la pizarra podéis equivocaros, ¿no? Falta de ortografía. Claro, puede haber faltas de ortografía. Pues hay un guardián, en las células hay un guardián que mira y lo lee y comprueba que es perfecto. Y si no es perfecto, tiene que arreglarlo, porque eso es muy importante que no haya fallos en el cuerpo humano, si no todo se desajusta y ya el cuerpo no funciona. Tiene que ser perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algún fallo, se hace un mecanismo aquí en la célula para que se arregle el fallo. Pero si el fallo es muy gordo, ¿qué ocurre? Pues que hace que la célula se muera, la célula se suicida. Y el suicidio de la célula se llama apoptosis, que es la muerte celular. Cuando una célula tiene fallos muy gordos, se tiene que suicidar, porque si no el cuerpo puede tener problemas y se suicida. Porque el guardián del genoma dice, esa tiene que morir. Es así funciona en la célula. Así funciona la célula. Pero, esto que os estoy contando, ya veis que tiene que ser muy controlado, el ADN tiene que estar perfecto, no tiene que haber fallos, hay un guardián que controla. Pero, ¿os imagináis que el guardián se pone malo y no funciona y no puede controlar los fallos? Es que esto es lo que sucede cuando todo va bien, cuando la célula está sana y se divide perfectamente, pero a veces hay problemas, las células también se enferman, se ponen malas y pueden tener fallos. Y puede ocurrir que el guardián no controle y se produzcan fallos. Y entonces es fatal, porque entonces entramos en un mecanismo en el que cada vez hay más fallos, porque no hay guardián que controle, las células se van dividiendo, van acumulando esos fallos, nadie lo controla, la célula no se arregla, no se repara, tampoco se muere, se van heredando esos fallos. ¿La persona se muere o...? Bueno, os voy a contar lo que puede pasar. Si eso sucede, si de repente todo va mal y no se pueden arreglar los fallos, pues lo que puede ocurrir, por ejemplo, que a medida que se van dividiendo las células, pues haya células que por ese error tengan más receptores de estos, de crecimiento, de división de células, que crean las células que tienen que dividirse para reparar heridas, por ejemplo, aunque no sea verdad, porque ese fallo está llevando a pensar a la célula que tiene más señales le pone como más receptores. O sea, es un fallo que hace que salgan más receptores. Imaginaros que eso sucede. Pues entonces vienen las señales y hace que la célula se divida. ¿Y qué ocurre? Pues esto da lugar a la formación de un tumor. ¿Habéis oído lo que es un tumor? Sí, con una patata. Claro, como un bulto, porque ¿qué pasa? Claro, imaginaros esto. Yo tenía aquí un trozo de plastilina. Aquí. Imaginaros esto. Eso ocurre en este pulmón, que no hay controles. Y ha habido un fallo que hace que salgan muchos receptores de esos para que se divida la célula. Y entonces se está dividiendo continuamente porque como hay muchas señales, las otras células tienen solo un receptor, pero esta tiene muchos y hace que se divida. Y entonces las células hijas también heredan ese error y también se dividen. Y si aumentan el número de células y no se mueren, ¿qué se forma? Pues un bulto de células. Claro, habrá que hacer algo, porque a ver qué hacemos con eso. Bueno, Que la abuela le hace eso en el cuello. bueno, entonces sale un bulto porque aumentan mucho las células que se forman y no se mueren, entonces sale un bulto. Pero es que además esas células, fijaros, es que ese proceso es ese proceso tan feo que se llama cáncer, que lo habéis oído hablar, esa enfermedad. No te gusta, claro. Pero ¿cómo es que le creció una planta a un hombre en un pulmón? ¿Una planta? Sí. Bueno, eso puede pasar, que lo explique Miguel Ángel.
Que lo explique Miguel Ángel, que eso seguro que tú lo puedes... Después, porque vamos a ver hongos, Sí, luego vais a comprenderlo. Bueno, pues ya sabemos que si hay errores en el ADN, porque estando muy controlado se forman las células y se mueren otras y siempre se mantiene el número. Cuando se hace una herida, se vuelve a cicatrizar, salen las células, pero ya no se dividen más. Eso está muy controlado, pero si hay un error, como hemos dicho, pues pueden formarse más receptores, puede dividirse mucho la célula y formar un bulto de células. Pero es que además, por selección natural, se van seleccionando las células que son más agresivas y que crecen más y que crecen más. ¿Y sabéis lo que llegan a poder hacer esas células? Matar a la persona. No, bueno, pero antes que eso. Lo que pueden hacer esas células es, porque esas células que son este bulto que está en el pulmón necesita oxígeno y no tiene oxígeno, porque los vasos no llegan por aquí. Coge y le manda señales a este vaso de sangre para que se desvíe hacia él. Para que le llegue oxígeno. No le mata, le da vida, porque estas necesitan oxígeno y no lo tienen. Entonces le mandan señales y les dicen, ven para acá y tráeme oxígeno, para que pueda vivir. Y hacen eso, y ese proceso se llama angiogénesis, que bueno, vosotros suena una palabra rara, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Eso es una característica. Fijaros, ahora ya no solo es que se dividan más, es que además tienen oxígeno para vivir, tienen energía. Uy, qué mal, ¿no? Sí. Bueno, ¿y entonces qué ocurre? Pues os cuento que esas células que además han desviado el vaso hacia así al tumor, han desviado, utilizan esa carretera para irse a otro lado. Entonces, ¿ya qué hacemos? Es que es horrible, porque este bulto que tenemos aquí, que aquí había un vaso, ha hecho que se le desvíe, han cogido las células que van por el bulto, han cogido las células han cogido el vaso, la carretera, para que le llegue el oxígeno, se han metido por ella y mira lo que han hecho. ¿Qué ha pasado ahí? Que se han metido dentro del hígado, que se ha formado un bulto en el hígado. Entonces, fijaros, y ahora ya, o sea, además que crecen... Se va colando por otro, así hasta que ya... Claro, entonces eso es el proceso que se llama metástasis, que es irse, localizarse en un órgano a distancia. O sea, que el tumor se vaya a un órgano que está en la distancia. Ese es el proceso de metástasis. Bueno, pues ya os he contado, ahora tenemos que pensar, era lo que estábamos diciendo antes, algo tenemos que hacer, tenemos que intentar algo. Primero lo operamos, pero luego además, que en esto estoy investigando yo también, en qué hacer en este caso, porque claro, aquí hay que buscar una solución. Pues os voy a hablar una cosita solo de cómo se podría arreglar este problema. Siempre, desde hace tiempo, se le meten por la sangre a la persona esta que tiene los bultos, se le meten por la sangre un tóxico para que se mueran, se le meten por la sangre, que el corazón lo distribuye a todas partes, porque hemos dicho que el sistema circulatorio lleva la sangre a todas partes. Imagínate, aquí tiene el brazo, se lo pinchan aquí y le van metiendo el líquido que para curarle, para que se mueran esto. Y antiguamente se utilizaban tóxicos, o sea, cosas que matan a las células, pero claro, como lejía. Pero claro, ¿qué ocurre? Que no solo mataba a estas, sino que hacían otras cosas. Ahora, por eso yo esto os lo cuento para contaros un poco a lo que yo me dedico. No sé. Que a lo que yo me dedico, que es a buscar soluciones, porque eso tampoco es una solución muy buena. Porque claro, mata todo y luego al final se quedaban algunas, entonces ahora estamos buscando en el laboratorio, nosotros y las farmacéuticas, estamos buscando en el laboratorio soluciones que sean más específicas, que vayan más conociendo lo que está sucediendo ahí, pues que vayan a resolver el problema mejor. Entonces, hoy en día se están desarrollando, pues, a ver dónde estaba él. Se están desarrollando, ¿os acordáis del receptor que hemos dicho que le salen muchos y que recibe muchas señales? Sí. Pues lo que hacemos es intentar poner aquí una puerta para que no pasen las señales y no pueda haber esta comunicación
que mande la división. Entonces ahora vamos solamente a las células que se están dividiendo de esa manera, con ese mecanismo, y hacemos eso y evitamos que la célula tenga las señales. Entonces no se alimenta de las señales, no llega el mensaje al núcleo, no se divide. Ese es un mecanismo. Y además se están desarrollando también inhibidores, o sea, una forma de evitar que se desvíe la sangre de los vasos, se hagan nuevos vasos. Esa palabra tan rara que antes hemos dicho se llama angiogénesis, que es que el vaso sanguíneo lleva sangre al tumor. Evitar aquí. Si quitamos esto se queda sin oxígeno y se muere. Entonces, esto os lo he contado para que sepáis que por ahí estamos estudiando, porque es mucho mejor, no sé si... Creo que es bastante claro que es mucho mejor conocer qué es lo que está sucediendo en el proceso, conocer la célula, saber qué es lo que está pasando para ir a parar a donde está el problema mejor. Y estos son nuevas formas de tratamiento que ahora, pues a lo mejor habéis oído que alguien dice, pues a mi vecino le han puesto un tratamiento que es muy moderno y que bueno, solo lo ponen en no sé dónde y que es, bueno, que no tiene efectos secundarios y que es mucho mejor. Bueno, pues si algún día lo oyes, es muy interesante poder estudiar, porque ya habéis visto el desastre que es que las células se vuelvan locas y pierdan todos sus controles. Y bueno, una vez contado esto, voy a pedirle a mi ayudante, que le está dando el niño, que nos muestre cómo se ven las células de verdad al microscopio, porque ahí habéis visto solo un modelo, de las células, pero ahora vamos a ver imágenes de verdad. Ya, esto es un ser vivo, también formado por células. Claro. Todo formado por células entero. Y ahora va Miguel Ángel a contaros. Buenas tardes. La luz donde la... Aquí. Bueno, vamos a ir viendo una serie de imágenes microscópicas de distintos tipos celulares. Entonces, para ello es necesario tener una muestra extraída de un paciente que se puede extraer en vivo para hacer un diagnóstico o post-mortem en una autopsia. Entonces, esas muestras es necesario procesarlas, hacer unos cortes muy finos y teñirlos con una tinción, con unos colorantes, porque los tejidos no tienen color, y entonces veríamos algo transparente. Así que vamos a ir viendo una serie de células. Esta que estamos viendo aquí, esta es una célula muy particular, porque esto es un ovocito. Es una imagen histológica de un ovario de una mujer en edad fértil, y entonces estamos viendo cómo el ovocito tiene un núcleo, que es este de aquí, con un nucleolo, que es este puntito, un citoplasma que tiene estas estructuras, y finalmente alrededor tiene una serie de células, una capa de células, cada una de estas es el núcleo de una célula, que se encargan de, por así decirlo, darle calor y de estar ahí junto a este ovocito. Esta es una célula que si se uniera a un espermatozoide daría lugar a un ser humano, es un óvulo. Se formaría un óvulo. De hecho, esto es un folículo primordial en un ovario. Y alrededor, todo esto también son células, son las células propias del ovario. ¿Os acordáis que habíamos hablado del núcleo, que lo habíamos dibujado en naranja? Realmente no... Pues el núcleo, y mira, ahí en toda la corona, Miguel Ángel, se ven los núcleos que están más oscuritos y lo que tiene alrededor es el citoplasma. Bueno, entonces efectivamente si esta célula se junta con un espermatozoide se forma un ser vivo. Y aquí estamos viendo una imagen del conducto principal del epidídimo y vemos también cómo de vez en cuando llegan estas otras células que son macrófagos y que se están comiendo seguramente a aquellos espermatozoides que son defectuosos. Aquí estamos viendo otra imagen de testículos, o lo que esto es una imagen de testículo en desarrollo, no es un testículo adulto. Y estamos viendo unos tubos seminíferos que todavía no están produciendo espermatozoides, contienen células prematuras, y entre medias vemos estas células poligonales de color rosa, se distingue muy bien su núcleo, como este de aquí, o este de aquí, o este de aquí, y este citoplasma de color rosa
que es así. Estas son las células de Leydig que producen los andrógenos y que son los responsables de las características masculinas de los hombres. Son las hormonas masculinas. Y vemos también algunas estructuras como estas, que son pequeños vasos, pequeños capilares que llevan la sangre a este tejido. Esto, sin embargo, es un tejido muy distinto. Esto es una imagen de un cartílago. Entonces, el cartílago se caracteriza por tener estos islotes, todos estos islotes, donde dentro están flotando las células cartilaginosas que se llaman condrocitos, y entre medias tenemos toda esta matriz de color azul en la cual flotan estas células. Pero entonces, ¿dónde están las células ahí, Miguel Ángel? Están flotando dentro de estos espacios. ¿Y esos espacios por qué están huecos? Porque tienen que tener dentro células, lo que pasa es que en el corte se han perdido. Entonces solamente vemos el hueco donde tendría que estar la célula flotando. Y toda esta matriz. El cartílago no tiene capilares, como lo que hemos visto antes, entonces la nutrición a estas células les tiene que llegar por difusión. Los nutrientes y el oxígeno tienen que atravesar toda esta matriz hasta llegar ahí dentro. Son unas células muy resistentes que pueden estar sin... ¿Y por qué el cartílago es tan duro y elástico? Sobre todo elástico, gracias a esta matriz que tiene aquí. Es sobre como todo si cuando fuera... eres joven. Cuando eres joven, cuando los niños sobre todo, tienen una matriz cartilaginosa, que es como cuando vamos a la casquería y compramos unas manitas de cerdo, vemos que salen así como blanditas, pues eso es un tejido muy elástico. Sin embargo, cuando nos vamos haciendo mayores, toda esta matriz de este color azul tan bonito se va calcificando, se va deteriorando, entonces se va haciendo más frágil, se rompe, nos duele, y entonces eso es lo que se llama artrosis, que es un proceso inevitable según vamos haciéndonos mayores. Aquí estamos viendo, sin embargo, unas células muy distintas. Si en esta imagen anterior lo que estamos viendo es una matriz extracelular muy densa, con islotes donde flotan células, aquí lo que estamos viendo es un montón de puntitos. Cada uno de estos puntitos es una célula que tiene un núcleo con muy poquito citoplasma. Estas células tienen casi todo es núcleo. Estas células son linfocitos, es decir, las células blancas, los glóbulos blancos de la sangre, que son los soldados que defienden el organismo. Todo esto va por la sangre y cada vez que se encuentran un microbio, pues van y lo atacan. Pero son células muy pequeñitas, que los ganglios linfáticos, que es lo que se nos hincha en el cuello, por ejemplo, cuando tenemos una infección en la boca, pues... ¿Pero por qué se inflama? Por contacto con algún agente externo. No, pero porque proliferan. Claro, son capaces de proliferar dentro de un orden. Si se pierde el control... O sea, proliferan, se dividen para que haya muchas cuando hay una infección. Si se pierde el control, pues tenemos una enfermedad Un grave, linfoma. un tumor maligno. Esto, sin embargo, es un tejido diferente. Esto es un epitelio. Entonces, los epitelios se caracterizan por tener células poligonales. Las vemos aquí, con su núcleo dentro de su citoplasma. Y estas células poligonales están juntas unas con otras. Aquí no hay matriz extracelular, como ocurre en el cartílago. Todas estas células están unidas unas a otras y se apoyan sobre una membrana basal que viene por aquí. Este epitelio viene así. Y debajo de esta membrana basal pues hay capilares. Vemos los glóbulos rojos dentro de este capilar y otras células que se dedican a producir colágeno. ¿Y eso qué podría estar tapizando? Porque los epitelios tapizan. O sea, los epitelios, la piel es un epitelio. Y esto concretamente es un epitelio de lengua, que se parece... La lengua. Lengua. Sin embargo, este es un tejido completamente distinto. Aquí estamos viendo unas células muy grandes y muy alargadas. ¿Pero todo eso rosa es una célula? Sí. Además vemos que tienen varios núcleos. Dentro de una misma célula podemos Son células así, alargadas. Ahora os lo va a decir. Y aparte de que son células muy grandes, muy alargadas, con varios núcleos, tienen estriaciones. Vemos que parece que aquí el citoplasma hace aguas. Pues estos son células de músculo esquelético estriado. Como por ejemplo el que forma el que tenemos aquí en los brazos para hacer el músculo bíceps. Cualquier músculo que tengamos, que nosotros podamos mover en el aparato locomotor, está constituido por células de este estilo, de este tipo. Y estas estriaciones son las que permiten la contracción, porque en estas estriaciones son capaces de un acordeón de plegarse y de extenderse. Entonces, si todas estas estriaciones que vemos aquí, que son como un acordeón, se cierran todas a la vez, es cuando el músculo se contrae y es capaz de producir un movimiento. Aquí, sin embargo, vemos unas células que son grandes, así redondeadas. Pero esos son huecos.
Parece que son huecos, pero lo que ocurre es que estos son gotas de grasa, porque estas células son adipocitos, y entonces tenemos el núcleo, que está aquí, o que está aquí, o que está aquí, marginado por una gran gota de grasa que está dentro del citoplasma de la célula. Entonces, esto es lo que tenemos en la tripa, en la... Son depósitos de grasa, ¿no? Estas son las células responsables de... Eso es Y aquí estamos viendo un tejido que vemos que está muy ordenado. Entonces va todo, están todas las células dispuestas en hileras, una detrás de otra, ¿no? Y es que esto es la pared de la arteria aorta, que tiene que ser a la vez dura y elástica. Entonces por eso tenemos todas estas células pequeñitas enganchadas unas a otras con una serie de ladrillos elásticos, de fibras elásticas y de colágeno entre medias capaces de soportar y enfrentarse a grandes presiones que según nos vamos haciendo mayores, esto va degenerando también, empieza la arteriosclerosis y eso pues nos da lugar a otros problemas que pueden ser muy graves. Esto, sin embargo, es un corte de cerebro. Y en este corte histológico lo que se ha hecho es teñir específicamente los axones. Entonces, por eso se ven todas estas culebrillas. Que es el citoplasma de las neuronas. Las neuronas son células que tienen ramificaciones que pueden llegar muy lejos, son los axones. De hecho, pueden llegar del cerebro hasta la punta de nuestros dedos, una sola célula con el Entonces, axón. todas estas culebrillas, todos estos hilillos, son axones con unas determinadas características que han sido teñidas. ¿Cuántos metros pueden tener algunas de esas Un células? axón puede tener hasta 2 metros de longitud, depende de lo alto que seas. Claro. Y aquí estamos viendo una neurona, obviamente el cuerpo de la neurona que tiene forma de pirámide, que tiene el núcleo, entonces pues de uno de sus extremos acaba saliendo el axón, que es lo que hemos visto en la imagen Las neuronas anterior. están aquí. Bueno, también hay en otras partes del Sí, cuerpo. neuronas hay sobre todo en el sistema nervioso central, pero también así periféricas. Y en el sistema nervioso central no solo hay neuronas, las neuronas no pueden estar flotando en el aire, necesitan estar arropadas y acariciadas y recibir el cariño de estas otras células que tienen forma de estrella y por eso se llaman astrocitos, que griego clásico quiere decir célula con forma de estrella. Tienen estos citoplasmas con muchas patitas, como vemos aquí, el núcleo ahí periférico, y son las células astrocitarias, son las células iliales, que ilia significa en griego clásico pegamento, lo que hacen es unir y soportar y sostener Pero a las esto es neuronas. un trozo de cerebro, ¿no? Esto es un corte de cerebro. Sin embargo, esto es un nervio periférico. Estamos viendo esto que parece que está haciendo como esto parece la corriente de un río, ¿no? Todas las células parece que llevan este sentido, pues es un nervio periférico. Entonces, lo que estamos viendo, estos núcleos que vemos por aquí, son unas células que tienen nombre propio, son las células de Schwann. Theodor Schwann era un histólogo alemán de principios del siglo XIX, que fue uno de los primeros que dijo que los seres vivos estaban hechos de células. Bueno, esto del descubrimiento de la célula es algo relativamente reciente, hace unos 200 años. De hecho, a Schwann le quitaron la cátedra por decir esto, porque en aquella época se pensaba que no, que esto era una tontería, y a pesar de todo tenía razón. Y entre otras cosas, él describió estas células, que son las células de Schwann, y son células que se encargan de ir arropando los axones. Todos estos hilillos que vemos entre medias de las células Los son los axones, axones esos que van de un nervio periférico. hasta cualquier parte del cuerpo, están arropados por células de Van Schwann. envueltos por células de Schwann. Y los axones tanto llevan información del sistema periférico, o sea, del sistema nervioso central hacia la periferia, información de acciones motoras para hacer un cuerpo, como llevan información de vuelta, como es la información sensitiva, de que estoy tocando ahora esto y bueno, esto es un objeto que Claro, está caliente, que está frío y mi o lo cerebro... que sea. Esto es un corte histológico del pulmón, por eso está lleno de agujeros. Porque tiene que entrar aire. Claro, el pulmón es como una esponja, lo vemos microscópicamente y parece como una esponja. Tiene bronquiolos y tiene todos estos espacios que se llaman alvéolos, que están recubiertos por un epitelio muy particular. Y estos tabiques tan finitos, en el espesor de estos tabiques tan finos hay capilares sanguíneos muy finitos. Entonces nosotros cuando respiramos, el aire entra, llega a estos alvéolos, los ensancha mucho y el oxígeno es capaz de atravesar estas células que están en estos tabiques, llega a los capilares, los glóbulos rojos cargan ese oxígeno, sueltan el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono pasa entonces a los alvéolos y entonces el glóbulo rojo, el hematie, se va a seguir con su función cargado de oxígeno y cuando echamos ese aire fuera, lo
lo que echamos es todo el dióxido de carbono que nos sobra del cuerpo. Y aquí estamos viendo un riñón. Los riñones tienen estas estructuras que se llaman glomérulos, porque es como un ovillo, así muy enrollado, con muchos capilares. Entonces aquí todo lo que bebemos, lo que bebemos, lo que comemos, acaba llegando a la sangre, y ahí van nutrientes y van impurezas. Entonces el riñón filtra toda la sangre. De hecho, por el riñón es capaz de pasar a lo largo del día varios litros y litros y litros de sangre, ¿no? Entonces, por todos estos glomérulos, que son estructuras microscópicas y que tienen estos capilares tan chiquititos, cada punto rojo es un glóbulo rojo, es un hematíe, es una sola célula de la sangre que está pasando por aquí y que está soltando pues lo que lleva de más, junto con el plasma que va acompañando a la sangre. Entonces todo esto se filtra para formar la orina, ¿no? Es un proceso muy complejo y muy regulado que requiere unas estructuras muy elaboradas, ¿no? Esto de los glomérulos requiere el desarrollo embrionario, es una cuestión muy compleja. Luego todos estos túbulos que van aquí alrededor también participan en un intercambio mixto desde las cosas que están en la luz hacia las que están en el intersticio y al revés. Y aquí estamos viendo un hígado. Un hígado donde vemos los hepatocitos, que son células poligonales, tienen su núcleo, pero este es un hígado también de desarrollo, es un hígado de un feto que no ha llegado a nacer. Entonces todas estas células pequeñitas que vemos por aquí son células sanguíneas, porque el hígado, además de ser un órgano metabólico, es capaz de producir sangre tanto durante el desarrollo embrionario y fetal como luego en la vida adulta en determinadas circunstancias. Y aquí estamos viendo una curiosidad que me encontré hace poco, porque aquí vemos un montón de linfocitos. Esto es un ganglio linfático. Que son esas células tan pequeñitas, con todos los núcleos soldaditos grandes. del cuerpo están aquí agrupados, haciendo sus funciones, y resulta que aquí lo que tenemos es un grupo de células de color marrón, y vemos todo este punteado granular en su citoplasma que es de color marrón. Estas son células de un lunar, porque podemos tener lunares en la piel, pero también podemos tener un lunar en el interior del cuerpo, en este caso dentro de un ganglio linfático. Pero explica por qué es de ese color. Es de color marrón porque los lunares son marrones. Pero porque son marrones. Porque tienen melanina, que son estos puntitos. Que es lo que nos pone moreno. Estos puntitos negros, que es lo que nos pone moreno. Y podemos encontrárnoslo en sitios pues, muy extraños o muy poco comunes, como puede ser un ganglio linfático. En este caso era de la axila, de una paciente que le habían quitado los ganglios linfáticos. Y casualmente apareció un lunar ahí dentro. Bueno, hablábamos antes, preguntaba una de las niñas acerca del crecimiento de una planta en el pulmón, ¿no? Por eso ha salido recientemente publicado. Entonces, el ser humano puede sufrir enfermedades causadas por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos protozoarios, por arácnidos, por insectos, y luego también nos puede comer un león, ¿no? Es decir, todos los seres vivos de la naturaleza pueden ser perniciosos y peligrosos para el ser humano. Entonces, esto concretamente que vemos aquí, estos son hongos. Son hongos del tipo de las cándidas que todos tenemos en nuestras pieles y mucosas. ¿Y eso dónde es? Esto concretamente es una placenta. ¿Por qué? Porque los hongos están en la vagina de las mujeres. De hecho, en la televisión salen muchos anuncios del picor, en sus zonas íntimas y tal y cual. Bueno, pues esto es el causante. Y lo que ocurre es que esto lo tenemos todos en nuestro cuerpo. Nosotros en nuestra piel, por mucho que nos duchemos y que nos lavemos, tenemos virus, bacterias, hongos, todo un zoológico que llevamos ambulantemente. Entonces, en determinadas circunstancias, todo este zoológico tan variado que llevamos en nuestras pieles y mucosas es capaz de pegar el salto, atravesar las barreras y crear una infección. De hecho, esto era una mujer que estaba embarazada y estos hongos se subieron para arriba hacia la placenta y produjeron una infección de la placenta. Aquí estamos viendo todos los honguitos. Vemos como algunos son alargados y otros son redonditos. Entonces, los que son redonditos es porque se están dividiendo, se están produciendo gemas, ¿no? Entonces veremos que algunos tienen forma ovalada y de ellos surge una prolongación que es un hongo nuevo que está naciendo. Pero entonces, ¿su forma original cómo sería? La forma original son hongos dimórficos, tienen dos formas. Una es esta, que es la forma de hifa, alargada, y otra es la forma redondeada o de gema. Pero cuando empieza a actuar, entonces, ¿cómo se...? Cuando empieza a actuar en la infección, Sí. así, de las dos maneras. Bueno.
Lo que pasa es que el hongo dimórfico, cuando tiene que reproducirse, tiene que hacerlo en forma de gema, en forma de redondelito, como vemos aquí. La hifa, que es la forma alargada, no se divide. Si este individuo en forma de hifa decide dividirse, tiene que perder su forma de hifa, adquirir forma de gema y por un proceso de gemación, que es soltar una gema, una bolita distinta, dividirse en dos. ¿Qué es lo que hace que dé el salto y todo por la infección? Porque Pues un momento inmunológico débil. muchas cosas. Puede ser un momento inmunológico débil o puede ser una herida. Es decir, las principales defensas del organismo no son los linfocitos. Los linfocitos son los que tienen mejor prensa, ¿no? Pues en la vida es así. La serie La vida es así, los linfocitos B iban flotando por la sangre en unas naves espaciales, ¿no? Y bombardeaban con anticuerpos y tal. Luego llegaban los macrófagos, que eran unas vagonetas inmundas, que iban comiendo los desechos y demás. El macrófago es una célula importantísima, que realmente es el director de la orquesta inmunológica. No solo es una vagoneta que va devorando los detritus celulares y demás. Pero las defensas del organismo, la integridad de la piel y de las mucosas es tan importante o más que las defensas inmunológicas. Si uno se hace una herida y esa herida es sucia, porque resulta que en vez de ser una herida limpia que me he hecho con un bisturí, he tenido la desgracia que me ha pasado por encima de la pierna un tranvía. Y entonces se me ha fracturado el hueso y además me ha entrado barro y se me ha llenado de no sé qué. Eso, por muy sano que esté uno, ahí las defensas no son capaces de actuar. Entonces, esto del tranvía es un ejemplo extremo, pero uno puede tener pequeños procesos locales que impliquen una caída de la integridad de las barreras y que haga que todos estos bichitos se te metan para adentro. Y que proliferen, porque esto está todo controlado por el sistema inmune en un equilibrio que puede... Es un equilibrio dinámico. Y los procesos celulares que explicó antes Paloma, que llevan al cáncer, son un equilibrio dinámico. O sea, ahora mismo en todos nosotros hay células que se están dividiendo, que lo están haciendo mal y que el guardián del genoma está tomando sus decisiones. Pero claro, tanto va el cántaro a la fuente que al final hay un momento en el cual se pierde el control y nos sale un tumor maligno. O hay un momento en el cual se pierde el control de todo este zoológico que llevamos encima y tenemos una infección. Cuando nos infectamos en general es por bichos que tenemos nosotros mismos. O también podemos tener la gripe A, que está ahora tan de moda, o un agente que vaya flotando por el aire y tengamos la desgracia de contagiarnos de él. Pero una persona mayor que está enferma, que no traga bien, que se traga su propia saliva hacia los pulmones, tiene lugar una infección que es por sus propios microorganismos, su propia flora, es la que le va a producir todo esto. Y aquí estamos viendo, si lo de antes era un hongo, que ya es un ser más elaborado, aquí estamos viendo un pulmón y vemos que hay células como esta, que tiene esta pinta tan extraña, con una inclusión en su núcleo, que es así de un color morado muy brillante, ¿no? Estas son inclusiones producidas por virus. En la infección vírica, los virus no son capaces de vivir por sí mismos, son parásitos intracelulares obligatorios. Se meten en la célula, aprovechan toda la maquinaria de la célula y se van reproduciendo dentro. Y a veces por eso está en discusión si son seres vivos o no. O no lo son, ¿no? Porque necesitan... Te puedes morir de ellos a pesar... De hecho, los virus matan mucho y, bueno, pues ahora con esto de la gripe están muy de moda, ¿no? Esto, sin embargo, esto no es infeccioso, esto es un tumor, pero es un tumor benigno. Esto que parece, antes Manolo, que parecía la corteza de un árbol, efectivamente todo esto son haces o células, que vienen de un mioma uterino. Muchas mujeres tienen miomas en el útero, es casi una variante de la normalidad, y tienen esta forma. También podemos ver tumores benignos como este, que son fibromas, tienen mucha matriz extracelular de este color verdoso azulado, que es colágeno, y vemos aquí las células. ¿Y dónde está? ¿Dónde está localizado este fibroma? Esto estaba debajo de la piel del dedo. Vamos, un nodulito que le sale a uno, se lo quitan y se ve esto sin más. Se puede ver fácilmente que aquí hay pocas células, porque podemos ir contándolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No parece una cosa muy agresiva. No parece algo muy proliferativo, ¿no? Esto, sin embargo, ya va siendo un poco más proliferativo, pero esto lo digo porque esto es una rareza. Esto es un tumor cerebral muy raro, se llama ganglioma, y da lugar a unas células muy grandes, como estas que vemos aquí, con estos núcleos tan grandes, núcleos así prominentes, estos citoplasmas tan tremendos, ¿no? Intentan recordar a cómo son las neuronas de la variedad más grande. Y aquí, sin embargo, sí que vemos algo mucho más celular. Aquí ya no podemos juntar las células de todas las que hay, ¿no?
Esto es un tumor maligno e incluso podemos ver aquí cómo hay una mitosis, una división celular. Una división celular. Aquí están todos los cromosomas puestos, juntitos, formando una placa claro, ecuatorial. Ya se han dividido, están duplicados y están en la a placa punto ya de formar separándose. Una célula nueva. Entonces, cuando uno microscópicamente ve estas cosas, pues sí, tiene que preocuparse, ¿no? Porque era esto realmente, lo que yo había representado de esta manera. Sí. Y aquí lo estamos viendo así. Esto es un tumor maligno muy agresivo. Y lo mismo le ocurre a este. Aquí, de hecho, hay más mitosis todavía. Aquí estamos viendo la placa ecuatorial ya se ha dividido. Ahí ya están las células prácticamente divididas. Ya está, esto va a acabar dividiéndose en dos. Entonces, una célula se va a ir para un lado y esta otra para este otro. Aquí está ocurriendo también lo mismo. Lo mismo aquí, y bueno, hay más imágenes. Entonces, esto es un tumor muy celular. Y además ahí hay imágenes de apoptosis. También hay imágenes de apoptosis. Que es la muerte celular, que se degrada toda la célula, como por ejemplo ahí, aquí se han hecho fragmentitos. El núcleo se ha pulverizado y se han hecho muchos núcleos chiquititos. Y en fin, aquí vemos un montón de núcleos grandes, irregulares, diferencias de tamaño. Esto es un tumor experimental que no existe en la naturaleza, por eso está... Eso está hecho en un ratón, está inyectado en un ratón, son células tumorales en un ratón. Y ya finalmente, este también es un tumor humano, esto es una cosa en la que trabaja Paloma. Este es un cáncer de intestino grueso, que en España es de los más frecuentes, porque en la literatura anglosajona los más frecuentes son el de mama en mujeres, el de próstata en hombres, y el más agresivo que más mata es el de pulmón en ambos sexos. Sin embargo, en España hay mucho cáncer de intestino grueso, por factores genéticos y también por factores de la dieta, ¿no? En este país antes se comía mucha verdura y demás, últimamente eso en la última generación ha cambiado y seguramente estamos sufriendo las consecuencias. Y entonces aquí vemos una glándula tumoral. Fijaros la diferencia de tamaño de esos núcleos comparado con lo que le rodea, que parece, fijaros ese núcleo tan grande, eso es un criterio de malignidad, es una célula que está dividiéndose, que está muy activa. Sí. Y aquí alrededor el tejido reactivo. Lo que pasa es que este es un caso que ha sido tratado con quimioterapia de manera bastante exitosa. Y ha quedado esa pequeña isla, alrededor todo lo demás es tejido no tumoral. Se ve. Antes hablabas de los inhibidores, sí. ¿no? Que estás investigando en eso. Al final, ¿qué hace de inhibidor? ¿Algo que tomamos también? Claro, bueno, lo que se diseñan son, claro, se diseñan compuestos químicos que tienen actividad inhibidora, anticuerpos, que bloquean la entrada del receptor, o sea, bloquean que el anticuerpo se coloca en los anticuerpos son proteínas que reconocen a otras muy específicamente y se unen. Entonces, si tú tienes un receptor así, como aquí lo teníamos, y yo le coloco un anticuerpo aquí, tapo la entrada. Entonces ya no pueden llegar las señales de crecimiento. Si tengo muchos receptores, los tengo todos bloqueados, no pueden llegar las señales. Entonces impido la división celular. Entonces puede ser un anticuerpo, puede ser un inhibidor que esté a esta altura y que impida que se manden señales. Claro, si hubiera éxito incluso se podría mantener así ya. Claro, sí, es. De hecho, hay muchos ejemplos de tumores muy agresivos que estaban en estadios no operables porque estaban muy avanzados y que con este tipo de tratamientos nuevos se mantienen de una forma estable durante mucho tiempo. Se mantienen silenciados, se mantienen controlados. La verdad es que son bastante prometedores. Es muy importante también, lo que estamos trabajando mucho es en seleccionar bien a los pacientes que se pueden beneficiar, porque aunque no son en general muy tóxicos, desde luego son muy caros y eso es un problema para el sistema de salud. Y aparte de eso, no merece la pena someter a alguien a un tratamiento del que no se está beneficiando. Y ahora mismo pues, hay tumores que tienen pues, tasas de respuesta muy bajas y en lo que se está trabajando mucho es en seleccionar bien, o sea, si esa droga realmente funciona, aunque sea cara, se puede plantear, pero elegir bien al paciente que se puede beneficiar de ella. En eso se está trabajando mucho. Y desde luego hay un arsenal de nuevas drogas de tratamiento muy específicas, porque ya se conoce mucho sobre las rutas de señalización del tumor y pues se está intentando parar a distintos niveles y distintos procesos simultáneamente. Se está intentando parar a lo mejor la angiogénesis, que es esa formación de nuevos vasos hacia el tumor, y se está intentando parar simultáneamente el bloquear los receptores de crecimiento, por ejemplo, los receptores estos que reciben las señales de división. O sea, intentar trabajar a distintos para poder controlar mejor. En eso se está trabajando mucho.
Y probablemente esto no está tratado con una de esas drogas nuevas, esto está tratado con tratamientos tradicionales, porque esto es un cáncer de colon que se trata con Folfox, que es oxaliplatino, bueno, citotóxicos, no de estas nuevas drogas. Y también realmente tienen, en esto hay bastante éxito. Es que además el cáncer de colon se está tratando antes de operar, porque aquí él tiene la pieza quirúrgica. Él ha visto que han operado, han quitado el tumor que quedaba, él lo ha analizado al microscopio y ha visto que quedaba una glándula de tumor, pero todo el resto se ha borrado, todo el tumor ha desaparecido. Y, por ejemplo, esto se está utilizando mucho en determinadas localizaciones anatómicas, cuando el tumor está, por ejemplo, en el recto, para intentar evitar la amputación del esfínter, por ejemplo, y hacer que la operación sea más sencilla, o sea, evitar, sobre todo cuando son localizaciones donde el tumor está muy mal colocado y es muy difícil operarlo sin comprometer otras estructuras que puedan empobrecer la calidad de vida del paciente, pues se intenta dar un tratamiento antes para evitar ser muy agresivos en la cirugía. Y este ejemplo, por ejemplo, aquí hay muy poco tumor realmente. Probablemente todo esto estaba envuelto en tumor y sin embargo queda la cicatriz, porque eso es material cicatriz. Es cicatriz. Es eso que son desmosomas. No, es desmoplasia, fibrosis. Es una cicatriz. Bueno, continúa. Bueno, pues ya. Entonces, bueno, pues espero que... Sí, si alguien quiere preguntar algo. Sí. Una le preguntaba a mi hija que por qué todas las micrografías eran de color rosa. Si cortábamos el cerebro y lo pusiéramos en un microscopio no veríamos nada, es transparente, no se ve nada. Hay que teñirlo para que se vean las diferencias. Dicho, bueno, me ha parecido maravilloso, como lo va a decir, pero me ha dejado un poco confuso en la cuestión de las neuronas. Las neuronas no se unen una con otra, se transmiten información a través. Las neuronas no producen información a través de las dendritas o de fibras que se comunican. ¿Cómo es que una neurona puede llegar desde el cerebro hasta el pie? Tanto. Sí, la tiene. Es decir, para mover el dedo gordo del pie es necesario que las cortezas asociativas, sobre todo las del lóbulo frontal, que es este que está aquí delante, las cortezas asociativas de este lóbulo tienen muchas de ellas destinadas a elaborar movimientos, a tomar decisiones de moverse. Entonces la corteza motora primaria, que está justo aquí al lado, tiene una neurona que manda una señal que llega hasta la médula espinal. El axón de esa motoneurona de la corteza motora primaria que está aquí arriba tiene que llegar hasta la médula espinal al nivel que sea necesario. Como se trata del dedo gordo del pie, tiene que llegar hasta aquí abajo, porque los nervios que llevan al dedo gordo del pie son los que están más aquí abajo. Entonces aquí esa neurona hace sinapsis con otra neurona de la médula espinal y le dice, mueve el dedo gordo. De tal manera que el axón de esta motoneurona que tenemos aquí arriba y que llega hasta aquí abajo puede tener 1 metro de longitud, según cómo sea uno de alto. Pero el axón de la motoneurona de la médula espinal que recibe esa orden y que la manda al dedo gordo del pie, pues puede tener otro metro de longitud. De hecho, algunas veces cuando nos da un tirón por aquí por el cuello, notamos que nos quedamos como insensibles por un dedo o en algo. ¿No se pasó alguna vez? Claro, la ciática. La ciática es que estás ahí apretada. Sí, ahí. Estos son los ejemplos de las motoneuronas, que son las neuronas que nos mueven los brazos y las piernas. Luego en el cerebro las sinapsis son más, no hay esos nervios tan largos, no tienen esos cuerpos tan largos. Sí, porque cuando hay una lesión cerebral, muchas veces las neuronas se desglosan, se mueren y ya no se recuperan. Se quedan ahí, se quedan formando pequeños núcleos que se van viendo durante muchos años. Y entonces hay muchas veces un problema del paciente que tiene dificultad con esas lesiones de las neuronas en que no puede mover la mano o los dedos, etc. Pero después de mucho ejercicio, trabajo, llega un momento en que es capaz ya de ir moviendo si se trabaja. Eso no era un problema de la corriente neuronal donde se manda un estímulo, quiero mover el dedo,
Si queda interrumpida esa vía neuronal, eso queda interrumpido y no se recupera. Otra cosa es que vías accesorias, debido a fenómenos de plasticidad neuronal, que sobre todo cuanto más jóvenes somos, más plástico es el cerebro, y cuanto más mayores menos. Di que las neuronas no se dividen. No, las neuronas solamente las del bulbo olfatorio. Sí. Bueno, como regla general, las neuronas no se dividen, no proliferan, que no se recuperan. Entonces, neurona muerta, neurona que no se recupera ya, nunca más. Un cerebro dañado no se puede recuperar. Otra cosa es que la porción no dañada del cerebro sea capaz, mediante ejercicios de rehabilitación, de buscar otros caminos y de recuperar una parte de la función perdida. Pero eso es aquí, pero si el daño está aquí, no, yo digo la parte aquí sí, ahí arriba, aquí sí que hay otras maneras de evitarlo, de buscar un puente, pero una sección aquí, eso no lo recupera nadie. Eso no se puede. Hoy en día. Y probablemente decía Cajal, decía Ramón y Cajal que no. Se puede hacer un bypass. Hay vías neuronales que son capaces de hacer un bypass. Pero si aquí se ha roto totalmente, no hay. Claro, aquí sí, eso son fenómenos de plasticidad que no están del todo conocidos y que, bueno, pues puede ocurrir. Primero. Sí. A ver, hablando de este mismo tema, yo leí, pero yo creo que hace ya un par de años o 3, que en ratas, o sea, de manera experimental, se les había seccionado la médula y se había conseguido conocemos eso. Miguel Ángel lo conoce muy bien porque es colaboradora de su directora de tesis. Esos son los experimentos de Almudena Ramón. Efectivamente, seccionaban la médula espinal de roedores y lo que hacían era intentar reparar esa sección medular con la glía envolvente del bulbo olfatorio. Con la glía del bulbo olfatorio la ponían por aquí para que... Porque en el bulbo olfatorio es el único lugar del sistema nervioso central adulto en el cual hay neurogénesis, hay producción de neuronas nuevas. Entonces se asumía que esa glía envolvente del bulbo olfatorio sería capaz de ayudar a regenerar la médula espinal. Pero yo particularmente me cuesta creerlo y creo que no hay evidencia científica al respecto. Eso, no tuvo éxito. Bueno, de hecho vosotros operasteis... Se intentó hacer en primates y no funcionó. Yo soy muy escéptico, además creo que no se debe dar falsas esperanzas a la gente. O sea, el daño cerebral hoy por hoy es irreparable. Otra cosa es que con la rehabilitación abramos un bypass y se pueda recuperar una parte y demás, pero el daño cerebral es irreparable. Ese asunto ha sido muy polémico porque... Eso es polémico porque además había asociaciones de pacientes parapléjicos involucrados y demás. Yo creo que a esa gente no se les debe decir no, en unos años estáis todos caminando, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que eso... Y ella no tenía esas evidencias. Ni ella ni nadie. ¿Y en el futuro con células madre? No, tampoco. Las células madre pueden servir para regenerar, por ejemplo, la piel o por ejemplo, una herida. De hecho, en nuestro hospital hay gente que trabaja con células madre pluripotenciales sacadas de, Esto es que hay que aquí de la tripa. hay que explicar que no es lo mismo una célula embrionaria que es capaz de formar un individuo, si es en un estadio muy temprano, si se saca del embrión cuando en las primeras etapas, en las primeras divisiones, puede llegar a formar por sí mismo un embrión, una persona, a una célula madre que tiene capacidad de formar un tejido o algunos tipos de células. Y por ejemplo, en la grasa humana hay células que son capaces de diferenciarse a otras cosas. Y sacan células madre de esos tejidos conectivos. Con esas ya se están trabajando, con embrionarias en España ahora mismo, yo creo que no. Bueno, sí hay más in vitro, más preclínico. Pero yo insisto, un cerebro dañado es irrecuperable. No, pero para para otros tejidos sí, porque uno se puede hacer una herida y se puede hacer la sutura de esa herida, la podemos hacer con un hilo que lleva impregnadas células madre pluripotenciales que ayuden a cicatrizar. Eso es un experimento que ya se está haciendo. Pero el sistema nervioso central no se puede reparar y además, aunque pudiésemos poner neuronas nuevas, la experiencia previa que da la característica a ese individuo es irrecuperable. La información que lleva. A muerte neuronal.
a muerte neuronal de las neuronas que mueven ese cuerpo. Porque sí, se puede recuperar parcialmente. Por esto que decimos de los puentes y de neuronas que quedaron muy dañadas pero no llegaron a morir y se puedan recuperar. Pero neurona muerta, neurona que no se recupera. En teoría, de un embrión, en esas células embrionarias que son capaces de podría formar hacer una cualquier, neurona, se sí. podría hacer una neurona. Pero esa neurona no tendría la experiencia previa de ese individuo a lo largo de toda su vida. No, pero solamente esas neuronas para conectar, es decir, neuronas de conexión ¿Y medular. cómo hacemos que ese axón encuentre su camino? A mí me parece imposible. Y que entienda la señal que llega y la codifique y dé la señal de salida igual que la... Yo creo que eso no es posible. Es que el sistema además, nervioso es el sistema más complejo, Pero yo creo que de todas maneras no se debe decirle al público que la ciencia lo puede todo, porque no lo puede. Hay ciertas cosas que no se pueden. O sea, la vida humana es finita, la enfermedad existe y la curación a veces no se puede conseguir. Y eso hay que ser conscientes de ello. Y no sustituir la fe religiosa que hoy en día está en crisis por una nueva fe científico-tecnológica. Hay cosas que no se pueden solucionar con la ciencia. Y yo creo que eso hay que decírselo a la gente. Bueno, hasta el momento es mejor actual. prometer la curación. ¿Tú crees que algún día podremos Yo creo que hay descubrir? límites que no se pueden superar. Muy bien no engañar a nadie, lo que no se puede hacer ahora no se puede hacer, no se engañar a nadie, y tampoco se puede decir, como yo, que eso no se puede hacer con la ciencia. Eso creo que tampoco se puede decir. La ciencia se pueden conseguir cosas que ahora mismo creemos que no se pueden. Claro, eso también es verdad. A lo mejor dentro de 10, 15 o 20 años se pueden... Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay límites que no se pueden transgredir. Lo que nunca se puede decir. Pero bueno, eso ya son opiniones. Mucha experiencia, No es, estos son opiniones, no son hechos. No se ve que era una misma práctica. Pero tampoco se puede decir que la ciencia no lo puede conseguir porque efectivamente sí lo podrá conseguir. Hombre, el cerebro es demasiado complejo, pero en otros, desde luego, yo creo que las células embrionarias pueden hacer muchas cosas. Bueno, ¿algo más? Sí. Un pólipo de 20 centímetros en el colon que representa para la salud. ¿De 20 centímetros? Un problema gravísimo porque eso tiene que interrumpir el tránsito intestinal. O sea, 20 centímetros es esto. Y el colon tiene un diámetro de 2 Esto es tamaño natural, ¿eh? O sea, 20 centímetros no puede haber. Bueno, un pólipo en general es benigno. Un pólipo es una proliferación de células, es como si le saliera pues una bolita. Pero tienen potencial maligno. Hay que quitarlos. Pero en principio un pólipo en sí, algo que se llama pólipo, es por definición benigno. No, pero en el intestino grueso tienen potencial maligno. Pueden transformarse, y pueden hacerse pueden malos. tener focos. Pero si se llama pólipo, probablemente sea benigno. Ahí, cuando habéis hablado de cáncer digamos, mamíferos, en vegetales, ¿es la Sí. Es decir, hay árboles con cáncer. Sí, con tumores. Yo la verdad de eso sé muy poco, pero sí lo que lo hay, eso sí lo sabemos. Lo hay neoplasias vegetales. Lo que no sabemos, yo no sé si está muy, probablemente está estudiado, no sé hasta qué punto, claro, no sé hasta qué punto estará estudiado la formación de, pues yo qué sé, nuevos vasos que lleven sangre, yo qué sé, no sé cómo será, no lo sé. Pero la verdad es que el tumor lo hay, desde luego. Claro, lo que pasa es que ahí que se muere una planta probablemente. O sea, En dinosaurios hay también huesos con osteosarcoma. O sea, no, que el cáncer es una consecuencia de la vida. Es una consecuencia de los errores que se van acumulando. Es realmente una enfermedad del envejecimiento. Porque, claro, a medida que las células se van dividiendo y todas las células de los epitelios se dividen, no solo la piel, sino los epitelios que recubren los órganos, por ejemplo, a medida que se van dividiendo pueden producirse errores. Es una cuestión de azar, o sea, y hay errores que se producen que no tienen ninguna trascendencia, pero puede haber alguna que tenga un error en un gen importante, que se seleccione, que haga que tenga más proliferación, y esa además va acumulando, se va seleccionando. Entonces, es sobre todo una cuestión de tantas veces, como tú dices, va el cántaro a la fuente, que al final hay un error que no se subsana. ¿Hay más cánceres ahora que antes? No, yo creo. Sí, hay más porque hoy en día la gente ya no muere de enfermedades infecciosas. Claro, es que ha aumentado la esperanza de vida. Entonces... Es una cuestión epidemiológica. Hace 100 años no había vacunas de sarampión. Es que hace 100 años la viruela era 40 años. Un problema, en fin.
la tuberculosis, la sífilis. En África el cáncer no es un problema de salud importante. Antes Hay que otros, eso está la malaria, antes Sí, que eso está el SIDA. la tuberculosis, Entonces el cáncer es la una meningitis. enfermedad de país, o sea, desarrollado. Pero existe Bueno, también en el no es que tercer no mundo. exista allí, pero es un problema para nosotros, más que para ellos, porque eso lo tenemos resuelto. Con la excepción del cáncer de cervix, que por eso ser es cierto. infeccioso, en el tercer mundo es Hay el muchísimo. que más Es el mujeres tumor mata. que mata más y lo era, por ejemplo, a principios de siglo en España. Y sigue siendo un problema importantísimo en países como México. Porque, claro, el hacerse citologías, cosa que sí, el hacerse citologías es algo que ya pues cada vez nosotros lo tenemos más interiorizado, que hay que ir al ginecólogo a hacerse citologías, pero bueno, pues todavía hay quien tiene esa... Ha salido recientemente en la prensa el caso de una chica inglesa que estuvo en Gran Hermano y que ha muerto de cáncer de cervix. En Inglaterra lo tienen mejor organizado que en España. Hay un sistema nacional de detección precoz de cáncer de cervix, de tal manera que todas las mujeres desde que son niñas están en una base de datos nacional y se sabe quién se ha hecho la citología y quién no se ha hecho. Y a esta chica le llegaron informes, le llegaron cartas de este sistema nacional diciéndole que le habían detectado células malignas, pero ella no acudió y desarrolló el tumor y se ha muerto este mes pasado. O sea, al final la pobreza, la ignorancia son los factores de riesgo más importantes para la mayor parte de las enfermedades. Y eso hay mucho en África y en el tercer mundo, pero en Occidente también tenemos. ¿No? Mi pregunta era, ¿hay más o es que ahora...? Hay más, pero es un aumento relativo. Pero también es que ahora se conoce mejor. Antes yo escuchaba decir esto de se ha muerto de una cosa mala, o se ha muerto, claro, y no se sabía muy bien ni de lo que era. Un día se murió y dijeron, pues algo malo tendría. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenida al Club del Rodillo. Ya sabes que puedes invitar. Muchas gracias. Bueno, ¿y a ti? Respiratorio. El aire entra por nuestra nariz hacia la tráquea y va a nuestros pulmones. Estos son los pulmones. Y en los pulmones, ¿qué creéis que pasa en los pulmones? Entra el oxígeno del aire y el oxígeno lo atrapan los pulmones y lo pasan a la sangre. Y la sangre se vuelve oxigenada. Y entonces, ya en combinación, o sea, ya entra en juego, aquí están los pulmones, entra en juego el corazón. El corazón recibe la sangre oxigenada y la va a repartir por todo el cuerpo porque tenemos un sistema de vasos sanguíneos, de tubos que distribuyen la sangre desde el corazón a todas las partes de nuestro cuerpo, que es el aparato circulatorio. Entonces, el corazón recibe la sangre y la va a distribuir a todas partes de nuestro cuerpo porque tenemos un montón de vasos que nos llevan hasta todas las partes. De hecho, ¿os habéis fijado que cuando os cortáis, os hacéis una herida, sangráis por cualquier parte donde lo hagáis? ¿Por qué pensáis que es eso? Porque la sangre está en todos los sitios. Porque el corazón es como una bomba que lleva los líquidos y la va distribuyendo y tenemos un montón de tubos que nos llevan a todas partes la sangre. Y ese es el aparato circulatorio. Y bueno, y antes hablábamos de comer. ¿Dónde va la comida? Tú habías dicho que al estómago. Tenemos un aparato digestivo. Un aparato digestivo que cuando comemos, primero lo masticamos, que es muy importante masticar. Los dientes hacen una parte del trabajo, deshacen los alimentos y va por el esófago hacia el estómago, este es el hígado que participa también, al estómago que está aquí, y el estómago es como una máquina de deshacer, tiene ácidos gástricos dentro y deshacen la comida. Y entonces la comida, si queréis, ahora os lo voy a dejar para que juguéis y lo montéis. Y entonces la comida, que ya está muy deshecha, pasa al intestino, que es esto que tenemos aquí, porque claro, va al estómago, pero después del estómago, ¿dónde va? Depende.
No, va al intestino. En el intestino, las partículas de los alimentos que ya están hechas muy pequeñas, se absorben por la sangre. Y entonces lo que sobra, lo que ya no es alimenticio y no lo va a necesitar el cuerpo, ya sabéis dónde va, ¿no? Hoy es todo un placer pues presentaros antes de nada a mi amiga Paloma Cejas, compañera que fue de química. Ella empezó química aquí en la Universidad de Málaga, después lo abandonó, se fue a Madrid y allí se licenció en bioquímica. También se doctoró, es doctora en bioquímica, se doctoró en el año 2003 y desde entonces, además de la labor investigadora durante el doctorado, pues continúa con una labor muy importante en el Hospital La Paz, en los servicios oncológicos. Ella, bueno, pues ha participado en un montón de congresos nacionales e internacionales, ha publicado en diferentes revistas de ámbito también de impacto internacional. A pesar de lo joven que es, pues, ¿qué queréis que os diga? Ha dirigido varias tesis también y hoy pues la tenemos con nosotros para hablarnos de la célula. Pedazo de tema, pero vamos, yo creo que todos nos vamos a enterar, pequeños, grandes, los que sabemos algunos poco de esto, los que sabemos mucho. Fijaros ya lo que trae por aquí, hasta sorpresa y todo, para llevarnos desde la materia inanimada hasta un viaje dentro de la célula. Así que ya dejo con ella y espero que disfrutéis con la ciencia como hacemos pues estos sábados tan buenos que echamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo en primer lugar quería agradecer la amable invitación para poder participar, porque para mí también es una experiencia dar una charla divulgativa y ha sido un reto intentar llevaros a través de ese viaje, a ver si lo conseguimos y aprendemos un poco, o yo intento transmitir un poco tampoco soy de lo que pueda saber, de lo que es la célula y la vida. Bueno, para hacer este viaje hacia el centro de la célula, voy a contar con la participación, que luego me ayudará y participará, de Miguel Ángel García Cabezas, que es profesor de anatomía de la Facultad de Medicina y que al final de la charla enseñará una serie de fotos histológicas para que veáis cómo se ven las células al microscopio. Bien, pues para iniciar este viaje hacia la célula, tenemos que comenzar encontrando o decidiendo cuál va a ser nuestro camino, por dónde vamos a tirar, porque claro, en la naturaleza hay tanto materia animada, o bueno, materia inanimada y seres vivos, materia animada, y por supuesto, para dirigir nuestro viaje tenemos que ir hacia los seres vivos, porque las células, los seres vivos están formados por células, no así la materia inanimada. Y en ese sentido, pues os enseño. Aquí veis, bueno, realmente iba a traer, aquí veis el metal es materia inanimada y sin embargo tenemos aquí una planta, o el propio Lucas, que es mi hijo, que yo lo iba a enseñar como ejemplo de ser vivo, para ir centrando nuestro viaje, que espero que vayamos camino hacia el ser humano, que es donde yo quiero comenzar, el viaje. Bueno, el ser humano es un ser complejo. Pensad la de cosas que hacemos cuando hablamos, cuando vamos a tomar algo con un amigo, cuando nos tomamos un helado, o paseamos, o hablamos. Son acciones muy complejas que imaginaros cómo es posible que podamos hacer eso. ¿Dónde va el helado que nos comemos? ¿O cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos pensar? Bueno, pues el ser humano no es solo lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que tenemos brazos, piernas, pero si fuéramos transparentes, si nuestra piel fuera transparente, podríamos ver mucho dentro de nosotros. Podríamos ver que, como voy a mostrar en este modelo anatómico, que nuestro cuerpo está formado dentro de nosotros hay aparatos o sistemas de órganos que nos permiten hacer esas funciones. Si queréis, a los niños, si queréis acercaros, os voy a enseñar. ¿Queréis acercaros, niños? A ver si, no sé, o poneros por aquí para que os enseñe
Como he dicho antes, cuando por ejemplo nos comemos un helado o vamos a pasear, tenemos que usar, ¿dónde creéis que va la comida que comemos? O, bueno, pues ya tenemos, ¿y el aire que respiramos? A los pulmones. Bueno, pues veo que ya tenéis bastante información. Bueno, este es un modelo y vamos a ver que están formados por sistemas de órganos. Entonces, cuando aquí lo podemos ver, es como si fuéramos transparentes y nos viéramos por dentro. Entonces, cuando nosotros respiramos, para respirar necesitamos el aparato reverse. Claro, por eso es. ¿Y entonces, cuando te da los dolores de espalda, cómo es? Pues eso. Eso ahí tenemos un médico que te puede explicar. Bueno, esto si queréis ahora lo voy a dejar para que vosotros intentéis montarlo. A ver si sabéis cómo se monta, porque claro, yo lo he sacado todo. Ah, y os quería enseñar un último secreto que tiene, porque creo que es muy bonito. Eso es un riñón. El riñón filtra la sangre. Ay, por favor, el riñón. El riñón está ahí. Ay, la acabo de recordar. Bueno, y aquí... A mi padre que tuvo un cólico nefrítico. El primer Sí. tema de conocimiento. Bueno, pues este es el cuerpo de una mujer. Y aquí dentro, fijaros qué secreto guarda del útero. Un bebé. Un embrión. ¿Habéis visto? Chico. Qué chico. Pues así es el cuerpo humano. Sí. Ahora lo voy a dejar para que vosotros lo montéis. ¿Os ha gustado? Realmente. Y ahora vamos a continuar porque, claro, os habéis fijado que todo el cuerpo funciona muy bien, que está el cerebro, que manda las señales, que todo tiene que estar muy bien coordinado. Pero claro, ¿de qué está formado el cuerpo? ¿De qué está formado toda la materia viva? De órganos. Sí, ¿y los órganos? ¿De qué están formados los órganos? De células. Muy bien, muy bien. Pero no solo los órganos, todo lo que tenemos, todo de lo que estamos hechos, la piel, el pelo, las uñas, todo está formado por células. ¿Vale? Entonces vamos a ir continuando nuestro viaje. Yo os lo dejo, podéis montarlo. Esto ahora os enseño porque estas son las células que ahora os las voy a enseñar. Pero si queréis, podéis intentar montarlo. Bueno, ese es el intestino grueso. Bueno, pues para continuar nuestro viaje, aunque estéis aquí mirando esto, para continuar nuestro viaje, como vamos a la célula, ¿vosotros os habéis mirado, por ejemplo, un brazo y habéis visto células? No, ¿Por qué creéis que pasa eso? porque las células son muy pequeñas. Claro, porque no se ven, porque necesitamos para poderlas ver un microscopio. Que aunque que necesitamos un microscopio, que aunque hoy no lo tenemos, al final veremos fotos microscópicas porque las tenemos en el ordenador, para que veáis cómo se ven las células. Pero por eso, pero hay una excepción, hay una célula que sí que se ve con los ojos. Y vamos a verlo. Bueno, aquí, como veis, esto solamente es para deciros que, como os he dicho antes, esto es un vaso. ¿Tenéis alguna pregunta? Que esto parece el cerebro. No, el cerebro está aquí, pero ahora os digo para lo que hace el cerebro. Bueno, este es el intestino. Va por ahí la comida, se va absorbiendo a la sangre y cuando ya se han absorbido todos los nutrientes, todo lo que sobra, pues va por el intestino grueso hasta, pues eso, hasta el ano y vamos al baño y lo echamos, lo que ya no nos vale. Y este es el aparato digestivo. Bien, luego, claro, hemos dicho que andamos, podemos andar y pasear porque tenemos un aparato locomotor que está formado por huesos y músculos. Los músculos permiten que, por ejemplo, claro, habéis visto el esqueleto también que está allí. Pues aquí también se ve, bueno, aquí no se ve mucho, pero también tenemos un esqueleto porque si no tuviéramos huesos, por ahí se ve un poquito las costillas, si no tuviéramos huesos nos caeríamos, nos desharíamos, no nos sostendríamos. Y aparte, los músculos son necesarios para poder mover los brazos, por ejemplo, extender y estirar. Para eso son necesarios los músculos. Bueno, yo creo que ya sabemos que tenemos aparatos y sistemas que son necesarios para que todas las funciones de nuestro cuerpo puedan suceder, para que nos llegue el oxígeno a todo nuestro cuerpo, para que los nutrientes nos alimenten. Para todo esto tenemos los aparatos. Pero, claro, esto es como una orquesta que necesita un director de orquesta. Claro. ¿Qué pensáis? ¿Quién pensáis que dirige? ¿Cuál es el ordenador del cuerpo? ¿Quién dirige? Claro, el sistema nervioso y el cerebro, que este es el cerebro, como si fuera un ordenador, como si fuera un ordenador que controla
todo el cuerpo. Él es el que dice que la sangre tiene que moverse, él es el que dice que los brazos tienen que moverse, porque del cerebro pasan unos cables, que son los nervios, que van por todo nuestro cuerpo hasta la punta de nuestros dedos, las piernas. Entonces, cuando yo quiero mover un brazo, pienso que quiero mover el brazo y mando las órdenes a través de los nervios, de los cables que me llevan la orden desde el cerebro hasta donde quiero hacer el movimiento. ¿Dónde están? Los nervios, por aquí van, Dentro por la de la columna vertebral. Claro, por eso cuando alguien se hace daño y se lo rompe, a partir de ahí se interrumpe y ya no puede mover los brazos. Si esto va hacia los brazos, no muere, pero no puede mover.